Te cuento un chiste culero rápido. Ah, No ok. culero, pendejo. O sea, ok. Cuenta. Se encuentran un chavo y una chava. Y la chava le dice, hola, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Coca-Cola. ¿Y tú? María. No mames, como las galletas. Estúpido. Está pendejísimo, pero bueno. Hoy es el especial de horror, güey. Es correcto. Fíjate que, no sé, ¿cómo gestionaremos este pedo? Este desmadre, ¿cómo lo utilizaremos? Bueno, yo creo que valdría la pena empezar por... Era para asustar. Sí. Voz de viejito asustado. Te decía, fíjate, deberíamos clasificar un poquito la categoría de horror, porque luego hay como confusión entre lo que es horror, terror y este tipo de cosas, ¿no? Yo siento que horror en sí abarca todo lo que es deliberadamente desagradable a la experiencia de uno en particular. Y lo digo en el sentido de que, como en el sentido de aversión. Y te lo comento porque... Es que considera como si se convierte en verbo, no sustantivo. Hablando de horror. Hablando de Arjona, hablando de horror, Arjona. Si habláramos de horror y de terror como verbo, lo que te horroriza es muy diferente a lo que te aterroriza o te atemoriza. Sí, pero yo siento que, por ejemplo, el terror como tal ya está articulado dentro de tu misma respuesta hacia eso. O sea, yo siento que el terror ya tiene que ver un poco con la experiencia misma. ¿A qué me refiero? Yo siento que es más una respuesta como de supervivencia y muchas veces el horror no es racional. Yo siento que va por ahí. ¿Y cómo lo puedes utilizar como sintaxis para otra cosa? ¿A qué me refiero? A que si tú quieres contar una historia, digamos, que tenga que ver con el nazismo, por ejemplo, enmarcarlos desde el punto de vista cool, híjole, te puede causar problemas, sobre todo si tú no eres partidario de esas ideas. Sí. Cabe mencionar que nosotros no lo somos, porque luego, pues sí, es bueno aclarar estas cosas. Sin embargo, yo creo que es totalmente válido hablar, por ejemplo, desde el nazismo y enmarcarlo desde un punto de vista del horror. Sí. A lo mejor hay una disonancia a nivel de cómo tú lo consumes porque es algo que a ti te desagrada, pero hay una armonía narrativa al respecto, ¿no? Hay sus particularidades también, porque, a ver, esto no se enmarca ni en terror ni en horror, pero hay visiones del nazismo que intentan incluso hacer hasta comedia, ¿no? O humor negro, más en específico. Yo siento que todas son válidas, ¿no? Depende más bien del tipo de propuesta o tesitura que tú quieras hacer con tu obra en particular, ¿no? Hay una saga de videojuegos clásica, o sea, tiene desde la época de Super Nintendo, de algunos de los primeros CPU caseros, claro, que es Wolfenstein. Yo de esa saga solo he jugado el último, que lo tienes ahí atrás. ¿No? También tiene que ver como con nazis, ¿no? Sí, completamente. Es como... Wolfenstein The New Colossus es el 2. Y es una visión humorística de cómo en un futuro distópico ganan los nazis. Y tú estás tal cual jugando en los 60s. Bueno, te diré que con el alza de la extrema derecha, creo que sí iban ganando, pero como que por otro lado. Su distopía ahora en casa. Ya sé. Ahora en su televisión y en su feed de YouTube. ¿Te irías solo por extrema derecha? Híjole, ya vamos. ¿Por qué? ¿Qué arranque de capítulo llevamos? O sea, ya sé. Nazismo, derecha, Wolfenstein. Ya sé, no. No, yo creo que podemos enmarcar, digamos, este especial de horror únicamente, lo podemos limitar, pues, únicamente como a nuestros gustos en particular, ¿no? Nosotros ya tenemos, esto es como una especie de juego entre nosotros, es algo que comentamos cuando salimos o cuando no estamos necesariamente enmarcados en este ámbito de laboral, pero nosotros solemos jugar a que elegimos nuestro top 3, ¿no? De que sale el tema de los videojuegos de survival horror y oye, ¿cuál es tu top 3 de esos? Como para tener una idea de cómo aproximarme a tus gustos, ¿no?
yo considero pertinente que podemos desarrollar todo este episodio únicamente en esta dinámica, ¿no? Sí, y desarrollar cada uno. A lo mejor nos da para 20 categorías o para 3 nada más, pero... Sí, es que tanto el horror como el terror tienen mucha tela de dónde cortar. Sí, es bastante amplio. Sí, definitivamente. Incluso... Perdón, estoy comiendo. Esto va a quedar bien radiofónico, mira, qué bonito. Para quienes solo nos escuchan y no nos ven, ahí les va una sorbadita de parte de Charlie. Eso sí es un horror para que veas. Bueno, por ejemplo, podemos yo, por ejemplo, yo soy mucho de organizar como que mis gustos en tops o elegir mis favoritos, pero también son cosas que cambian conforme pasa el tiempo. Pues muchas veces si yo les digo hoy que mi favorito de algo es esta cosa, al rato les voy a decir una diferente, pero... también es parte de la magia, ¿no? Pero para que nos vayan conociendo, sí, como para que nos vayan checando cuáles son nuestros gustos y nuestras opiniones, yo creo que está bien. Justo. Así que bueno. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. O lo que sea. Comenzamos. Pues podemos empezar por uno de las categorías que más referimos en este podcast. Yes. Top 3 películas de horror. Películas de horror. Películas de horror. Bien. A ver, yo quisiera preguntarte, ajá, si para ti horror y suspenso van en la misma categoría. Porque es claro que suspenso y terror no. Fíjate que yo siento que no, pero no son cosas que están peleadas. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, Viernes 13... O sea, tiene cero suspenso, o sea, o por lo menos lo tiene muy barato, sí, ¿no? Muy poco. Pero no es la sintaxis no tanto la sintaxis, no es tanto la categoría que la ocupa. Porque sí, a lo mejor sí está la típica, la secuencia donde está la vista personal de Jason que se está asomando y de la persona, pero realmente lo que lo ocupa es en sí la muerte en sí, es el horror de expresar aquel acto violento, ¿no? No tanto el camino para llegar ahí. Entonces yo siento que son cosas diferentes, sin embargo no creo que estén como tal peleadas, ¿no? Hitchcock mete muchísimo suspenso, muchísimo. Por ponerte otro ejemplo, A Touch of Evil de Orson Welles, sí. La escena inicial donde está el plano secuencia con la bomba en el maletín en el maletero del carro es completamente de suspenso, pero no necesariamente transmite algo de horror, ¿no? Pues yo siento que son categorías diferentes, sin embargo, no creo que estén peleadas o que son incompatibles en la misma obra, vaya. Siento que me la complicas porque como que en el fondo de mi corazón sí son 3 categorías distintas, terror, suspenso y horror. Ajá. Pero... Estoy diciendo. O sea, sí, estoy diciendo. Estoy de acuerdo. No te dejé terminar. Que está siendo condescendiente, como, bueno, pues si quieres decir 3 pinches películas de suspenso, pues haz lo que quieras, al cabo que es tu podcast. Bueno, lo digo de broma. Lo entiendo. Realmente, yo de horror creo que sé poco. O sea, si me dijeras como que suspenso, o incluyéramos suspenso en esta categoría, creo que me sería bastante más sencillo. Pues suéltalas, a ver qué tal. Mira, mi película favorita, cabe mencionar, de la vida, es El silencio de los inocentes. Ok. Que yo la categorizo como una película de suspenso. ¿Tiene pasajes de horror? Sí los tiene. Pasajes. Sobre todo lo que es relacionado con algunos asesinatos de Hannibal Lecter. Sí, y algunos la otros. Descripción o sea, tal cual la descripción que hace la película de esos asesinatos no es solamente de que... Y la imagen también. No solamente, exactamente, o sea, no solamente es expositivo, o sea, no solamente es la escena de 2 policías y, oye, ese vato una vez más, no, o sea, hay una descripción tal cual del evento. Una película que yo disfruto tanto, no me gustaría spoileársela a la gente, al contrario, algún día le hablaré más largo y tendido de... ¿Pero de qué? Es del 90 y tantos, ¿no? Aún así. No sabes si hay gente joven. Ya si no la vienen es porque no les interesa. No sabes si hay gente... Al final se muere Jesús de la Biblia. Pero luego revive. En el after credits. Cuando llega Samuel L. Jackson y le dice, tengo que hablarte de la iniciativa. De la iniciativa de Vengadores.
Ay, qué buena. Así va a acabar Endgame. Neta. Que sagrada saga, la verdad. O sea, sí, la neta, sí, literal, sí. Está muy chido. Pues bueno, entonces. Es una opción. O sea, tú pondrías. Algunos asesinatos de Hannibal y que cabe mencionar, o sea, para el que no lo sepa, El silencio de los inocentes no es la película donde Hannibal es el malo, al contrario. Ahí ayuda. Él es el bueno, técnicamente, ¿no? Si es que cabe la palabra. El bueno, no, ¿cuál bueno? Ni que nada. Él ayuda. Esa gente principal del protagonista, ¿no? Sí, de quien la película te enmarca como la protagonista. Sí, fácil. Y el personaje de Buffalo Bill sería quien lleva más como el eje del malo. El protagonista, el antagónico, pues. Si ahorita nos animamos, hacemos el baile de Goodbye Horses. No digo que vaya a suceder, pero si nos animamos, lo podemos hacer. ¿Estás hablando? Yo no prometí nada. Yo no. Dije si nos animamos, no tiene que ser forzosamente si nos ponemos así como animados. Esa es una opción. Creo que otra película de esta categoría que me gusta mucho sería... A ver, tiempo. Antes de eso, ¿tú la pondrías en el tercero, segundo o primer lugar? Pues si es mi película favorita de la vida, para mí es... Primer lugar de top de horror. Ok. Yo pondría después Los pájaros de Hitchcock. Ok. Me gusta más que Psycho. ¿En serio? Sí. Psycho es muy buena. Psycho es una obra maestra, pues, pero siento que ya he llegado tarde al mame. O sea, ya hay mucho alrededor de Psycho como para que llegues como limpio y te sea inesperado todo, ¿no? Sí. Entonces, Los pájaros me gusta más porque siento que es además como esa película que le da origen al género del animal amenazante. Que después sería Tiburón, que luego viene incluso Jurassic Park, etcétera, ¿no? A mí me siento que es un ejemplo. Esa todavía me tocó verla en cine, no cuando salió, obviamente, en alguna proyección de la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí, si mal no recuerdo. Pero creo que esa sí me tocó verla en cine. Y híjole, es un ejemplo de diseño de producción de sonido. O sea, a mí se me hace impresionante de verdad cómo conjura toda una atmósfera sin utilizar música y únicamente con sonido ambiental. E incluso lo que me gusta mucho de Hitchcock es que él mismo se ponía como trabas y trataba de darle una solución cinematográfica a eso, pero sin recurrir, digamos que sin recurrir al estilo como un ejercicio de la salida fácil. ¿A qué me refiero? Es una película que no tiene música de fondo, ¿no? O sea, no tiene un score, no hubo un compositor ahí haciendo la banda sonora. Sin embargo, yo creo que mi escena favorita de esa película es cuando están en la iglesia y se encuentran con la parvada de los pájaros afuera y están los niños cantando, ¿no? Adentro en el coro. No me acuerdo cómo va la canción y mucho menos les haría la rendición de la misma, pero se me hace bien interesante que solamente que utiliza el canto de los niños, que diegéticamente está dentro de la película, pero la utiliza como una banda sonora para causar tensión, a pesar de que la canción en sí pues no tiene nada que ver con, o sea, no es como los violincitos de Psycho, ¿no? Claro. O sea, a mí se me hace una maravilla esa secuencia. Ahí hay un opuesto, ¿no? O sea, Psycho tiene una banda sonora magistral, una mezcla de sonido que es muy buena, que te envuelve, te atrapa. Claro. Y incluso pues ya traspasó fronteras de lo simbólico, o sea, esa música ya está ligada 100% y para siempre al género de horror. Sí. E incluso me sorprende porque, o sea, un sobrino incluso, de repente cuando quiere referir así como algo tenebroso, empieza a hacer y de repente se escucha chin, 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 chin. Y aún así, él nunca ha visto la película, ¿no? Fíjate. Entonces a mí se me hace impresionante que eso ha trascendido. Puedes parodiarlo con a lo mejor quitándole 2 o 3 acordes y ya generas la misma sí, atmósfera, exactamente, ¿no? Una nota arriba, una nota abajo, le cambias el tiempo, lo que tú quieras, pero tal cual la repetición de las notas tal cual en violín ya es sinónimo de horror. Estoy completamente de acuerdo. Los Simpson parodian tanto la escena clímax de Psycho como la de los pájaros. No me acuerdo. Una es la de y curiosamente en las dos está involucrada Maggie. La de Psycho es cuando esta Maggie le avienta... ¿Cuando mata al señor Burns? No, ¿eh? No. Maggie le avienta un objeto a Homero en la cabeza. Ajá.
arranca una manta como y que se cae, sí es cierto. Se cae y cae pintura roja. Ey. Y se va cayendo como al drenaje, ¿no? Y ahí se va alejando la escena como si fuera el cadáver de Homero y la pintura roja cayendo hacia el drenaje. Fíjate, y es Maggie la que aventó el objeto que golpea a Homero. Y fíjate que es bien curioso porque todos hemos escuchado hablar de este fenómeno de que mucha gente recuerda la escena con la sangre roja sin realmente, pues sin tener color y incluso, aunque hubieran utilizado sangre, utilizaron jarabe de chocolate. Sí. Es imposible que tal cual hubiera dado el color rojo, pero yo siempre lo creí como que un mito, como esto que decían que cuando pasaban las películas de los hermanos Lumière, la gente de verdad se asustaba porque pensaban que el tren se iba a salir de la pantalla. Sin embargo, una vez hablando con un profesor, que no voy a mencionar el nombre para no quemarlo. Para proteger su identidad. Sí. Para proteger al José. No es cierto, no se llama José, Pepe. No mencioné su nombre. Pero yo le estaba platicando de este fenómeno y me dice, hostia, sí es cierto. Y a él le tocó ver, le tocó tal cual la época en la que estaba eso en el cine. A lo mejor no la fue a ver, pero le tocó vivió la época de cuando estaba, por lo menos cuando se estrenó. Sí. Y me dice, sí, es que yo también, sí es cierto, yo la recuerdo roja la sangre en esa película. Entonces yo siempre, es este tipo de cuando, es como si me hubiera encontrado el chupacabras, porque corroboré una leyenda urbana así de primera mano, entonces me hizo bien impresionante eso. Sí, completamente. Entonces llevamos El silencio y los inocentes y llevamos Los pájaros. Sí. Yo ya agregaría la que creo que encaja mejor en la categoría de horror, que es esta que tengo aquí. El resplandor por Stanley Kubrick. Sí. ¿Qué me gusta del Resplandor? Pues es otra película que más bien creo que tendría que poner en segundo lugar al Resplandor y en tercero a Los pájaros, ¿vale? Solo que me acordé primero de Los pájaros. Ok. Sin albur. Nadie pensó en eso, güey. Nadie pensó en eso. Con respecto al Resplandor, creo que yo me quedo muchísimo con la actuación, ya no digas con la de Jack Nicholson. La de Shelley Duvall. La de Shelley Duvall. Es que esa mujer literalmente pues dejó la actuación para siempre. Sí, ¿verdad? Tuvo que estar un buen rato en tratamiento psicológico y todo el rollo. Mucho se dice que es por el maltrato que tuvo Stanley Kubrick hacia con ella. No hay realmente pues con qué sustentarlo. O sea, y es que mira, yo... Son testimoniales. Exactamente. Y mira, yo tampoco voy a defender como tal a Kubrick. Obviamente yo soy de los que piensan que ese tipo de acciones para conseguir un resultado cinematográfico de cualquier acervo cultural, de cualquier disciplina, yo no creo que se valga. Sin embargo, la razón por la que muchas veces Kubrick repetía tantas veces la misma toma o generaba estos ambientes como de estrés o este tipo de situaciones, no es tanto porque buscaran la perfección, digamos, o sea, no es que él buscara que la nieve cayera de tal manera exactamente, ni que la gotita de sudor recorriera el camino a la velocidad que él quería, era más porque realmente no estaba pasando nada. Y él ocupaba que pasara algo, que pasara un error, que pasara algo que tú no puedes provocar tan simplemente como decir, oigan, hagan esto. No. Y es como un mito, o sea, es un mito que Kubrick repetía esto por perfeccionista. Al contrario, es porque él buscaba que ocurriera algo que le diera más vida a la escena todavía, ¿no? ¿Has notado que la música de Jinetes en el Cielo, de Ghost Riders in the Sky, le queda perfecta la métrica del monstruosón? Me puedo como imaginar eso en mi mente. Más bien sería como cosa de recordarlo, porque si alguna vez ya me lo habías comentado. Pero... Ustedes allá en casa pongan una versión de Jinetes en el Cielo. Pero Muebles Troncoso. Hermanos Vázquez. Hermanos Vázquez. Y el Citatir. Ya bien malsanos estos remixes. No, pero pongan, ustedes ahí en casa pongan eso, pongan una versión de Jinetes en el Cielo, pero cántenla con En una noche oscura de terrible tempestad. Allá en Sacazonapa empezaban a gritar.
Nos tendremos que hacer una... A ver, pero esa es buena temática. Música de horror. Mi número 1 definitivamente sería Thriller. Ah, sí. Así, Sí. Sin broncas. Yo creo que después sí me iría con Monster Smash. Sí. Nada dice 60s. De Monster Smash. ¿Qué monstruos son? ¿Qué monstruos son? Sí, es buena. Sí, cierto. Le ponían voces bien mamonas de fondo. Sí, ahí iban interrumpiendo ahí la rola. Ese no respetar los silencios entre estrofa y estrofa. Como que había lo que se le conoce en el arte como, en el mundo del arte como horror vacuo. Sí lo había. Sí lo había. Esto no fue planeado. No, esto no fue planeado para... No se había salido, güey. No sale. No, pero sí había lo que se le conoce como un horror vacuo. O sea, de dejar de lado... O sea, tenías que tener una noción de la música tan barroca para que la gente no se aburriera. Uh-huh. ¿No? O sea, donde hubiera un silencio, donde hubiera un espacio para que solamente fuera la pura música, nada, huevo, tenías... No. Es como, ¿has escuchado la versión? Es como escuchar cantar a Natalia Lafourcade, la cabrón no se calla ni cuando se calla. Neta, nunca he dado cuenta de eso. Está dándole ahí como... ¡Ay! El amigo por revivir. No, fíjate. Un ejemplo igual de mamón. O sea, Natalia, la primera Natalia Lafourcade, ¿no? O sea, Natalia Sariñana no. Natalia Laferté tampoco. Natalia Rosalía. No, Natalia la primera. No, la canción está la de La noche que murió Chicago. ¿Sí la topas? Ubico a Chicago. No, pero la noche que murió Chicago. No la conozco. La de mi madre oí llorar. La noche que Chicago. No, neta, no. No, joder, es que es muy buena. Pero la primera versión es una versión como rock también como setentero. Baby, come back. No. Es el Chicago que te conozco. No. Es una rola muy sangrona. Pero hay una parte, precisamente la canción habla de un enfrentamiento entre la banda de Al Capone con las fuerzas de la ley. Y hay una parte donde dice... no, es algo así como que... Y de pronto hubo un ruido y solamente sonaba el reloj, una cosa así. Uh-huh. Y en la original, en inglés, solamente se oye el cencerro como el reloj. Pero en la versión banda, que toca la grandísima banda Toro, cuando llegan a esa parte, dice, y solo soy el reloj, una cosa así, pero en vez de callarse sale un güey gritando, ¡échale banda Toro! Y es como que de güey, o sea, aguántala. Es un momento de tensión, respírala. No mames. Ajá, sí, aguanta, deja. Porque es de tensión, porque no sabes si va a regresar el papá vivo o no. No, ya va. Y ya capaz, y ya. ¡Échale banda Toro! Sí, no, ya. La puerta entonces abrió. No, cómo va. Pero sí es eso. Ya valió. Pero bueno, dejando de lado esas cosas. A ver, pues, ¿con qué le seguimos? Pues vámonos con literatura. Literatura de horror. ¿A pocos de ustedes sí saben leer? Porque aquí nomás hablan de puras pendejadas. Pues sí. Yo quiero saber qué día hablan de libros. Calimán y libro vaquero. No. Libro vaquero, ya hablamos de libro vaquero. O sea, estoy hablando de libros. Don Concho. Hablamos de libro vaquero. O sea, sí, está bien, pero no, o sea, no es de lo que yo me estaba refiriendo, pues. O sea, yo decía libros como... Imagínate que Peña hubiera dicho, uno de mis 3 libros es libro vaquero. Se hubiera ganado mi voto. Sí, claro que sí. Hubiera ganado mi voto. Cuando dijo lo de la Feria del Libro ya era presidente, ¿va? No, todavía no. ¿Todavía no? Estaba en campaña. ¿Está en campaña? Está en campaña. Yo hubiera votado por él. Y fíjate, o sea, nos dio esa perla y no nos fue suficiente para... Ya sé. Para no votar por él. Pero bueno, está bien. Libros, terror, horror, suspenso. A ver, ahí te va mi top 3. Rápido. Sí, ahora empiezas tú. Híjole, de entrada, como se podrán imaginar, Frankenstein. Obviamente es como mi libro favorito, no solo de horror. Ya cámbiale, Charlie, ya. Ya no, o sea, ya. Espérate. No, pero... Puro Frankenstein. Ya no. Me recordaste a Cosmo. Están llegando al pueblo de ¿qué? De Frankenstein y vamos con el doctor de Frankenstein para acabar con el monstruo de Frankenstein. Debe ser Drácula. No, a mí me gusta mucho Frankenstein porque hijo,
la escribió de entrada una chavita, o sea, tal cual cuando Mary Shelley la escribió, creo que no tenía más de 19 años. ¿Neta? ¿Eso Estaba no sabía? bien chavita. Y fue la única que le puso en la madre a... Por si no tienen así como, digamos, el contexto en el que fue escrito Frankenstein, estaban reunidos, Mary Shelley, Percy Shelley, su esposo, y Lord Byron y J.W. Polidori, son un conjunto de escritores, y en una de esas se les ocurre hacer el reto de escribir una narración de horror, de las cuales solamente termina esta Mary Shelley y Polidori. Polidori escribe de hecho El vampiro, así tal cual se llama su obra, y está inspirado el protagonista, el vampiro titular, en Lord Byron. Y de ahí Bram Stoker retoma esos elementos para hacer un vampiro aristocrático en Drácula, ¿no? Es correcto. Aquí y en ese sentido a mí me gusta pensar que tal cual el vampiro como monstruo es como que el hermano menor de Frankenstein, ¿no? Es como que bonito pensar en esa línea. El que ha tomado más popularidad es el vampiro, y entre ellos, pues claramente Drácula. Pero Frankenstein no es un monstruo menor en la cultura popular. Claro que no. Para nada. Y de hecho, obviamente es Boris Karloff quien se adueña del personaje, ¿no? Pero el libro a mí se me hace súper hermoso porque muestra esta angustia que tenía Mary Shelley, muy adelantada a su época, de decir, es que, o sea, ¿cómo es posible que yo llegara a este mundo que yo no pedí, nadie pidió nacer en ese sentido, ¿no? Pero es un sentimiento como universal de decir, es que cómo yo llego aquí, y encima de que yo llego aquí, me vienen a decir que todo está mal, ¿no? Sí. O sea, es un sentimiento, o sea, ustedes se quejan de las chavitas emo de la secundaria, pero este sentimiento, o sea, tiene su acervo cultural como tal, ¿no? Y yo creo que Frankenstein es una parte importante de esta forma de pensar, ¿no? Yo por eso, o sea, yo creo que si Mary Shelley hubiera nacido en los 80s o 90s, hubiera tenido una banda punk. Así te la pongo. O sea, ella hubiera escrito un libro, hubiera hecho hubiera hecho un disco así tal cual. Por eso a mí se me hace súper interesante. Y ya otros 2 libros de horror, híjole, es que son muchísimos. Es que no hay otros libros de Frankenstein, sino sí, la secuela de Frankenstein 2. Frankenstein 2, el regreso. Más Frankenstein que nunca. Ándale, y el retorno de Frankenstein. Fíjate que yo creo que incluiría... Últimamente no es precisamente horror, pero tiene muchos elementos como muy tétricos, muy macabros. Soy muy fan de Donald J. Pollock. Donald Ray Pollock, perdón. Es un escritor de un pueblito que se llama Knockem Steve, de Estados Unidos, en Ohio. Y escribe como literatura como muy sórdida. O sea, es como lo que fue la primera película de la masacre en Texas, que no necesariamente... que es horror, pero es un horror a la luz del día. Más cuidado. No es necesariamente este horror de llegar así como que un lugar con bueno, sí, pero telarañas. No es tan jumpscare. No es tan... Ajá, es más como que la violencia de encontrarte algo con lo que no puedes lidiar. Así es más o menos la literatura de Donald Ray Pollock. Sobre todo su segundo libro, su primer novela y segundo libro, que es El Diablo a Todas Horas, que tiene un nombre de putísima madre. O sea, qué buen nombre. El Diablo a Todas Horas, o The Devil All the Time en inglés. Pero está bueno. Sí, buen nombre. Pondría esos 2 y ya en un tercero. Híjole, ¿qué sería? Pues yo sé que a lo mejor va a ser como muy básico, pero yo soy súper fan de Poe y de todo lo que haga Poe. Bueno, todo lo que hizo Poe, yo soy súper fan. Entonces, o sea, su compilado, sobre todo el de narraciones del extraordinario y lo arabesco. A mí me gusta mucho, pero yo lo dejaría hasta ahí. Que por cierto, no sé si supiste que ya por ahí se vio que ya para cuando salga este podcast, este chiste ya yo creo que hasta... ¿Ya no va a funcionar? Ya hasta habrá pasado de moda, pero he visto mucho el meme de que... ¿Ya viste que Poe es de Monterrey? ¿Qué? Edgar Allan Poe es de Monterrey. ¿Cómo que es de Monterrey? Pues se casó con su prima, Y para cuando lo escuchen va a ser como, ese chiste ya ni está de moda, ya ese meme ya pasó. Eso siempre, mientras se sigan reproduciendo entre ellos, va a ser relevante siempre. O sea... Ahí para que lo recuerden cada que se mamamos, con sus también primas. Somos de provincia. También claro, lo mismo se puede decir de nosotros. No, pues lo mismo se puede decir de nosotros. No, yo no vivo en Shelbyville. Bueno. Yo no quiero un pueblo en el que no nos vamos a casar con nuestras primas. Qué horror. Eso sí es un horror. Eso sí es horror. Literatura de horror. Yo creo que... Tu top 3. A ver. Hay una saga en particular. Yo no soy mucho de sagas. Me cuesta mucho trabajo
aventarme 2, 3, 4 libros del mismo autor que van en la misma tónica con los mismos personajes y que van con un hilo conductor. Creo que lo más cercano a una saga que ha logrado atraparme sería la gran saga de Thomas Harris, que es la de Hannibal. Hannibal, es cierto. Justamente en este momento estoy leyendo El silencio de los corderos. Pero no, o sea, llevo como tan poquito de libro que se me haría estúpido ponerlo ya en la lista. O sea, no pero faltará ver en qué termina. Pero va aguantando, va bien. Va bien. Yo, el que sí quiero mencionar es el último libro de la saga, que es Hannibal. Hannibal, como libro, trae un ritmo completamente diferente al de la película. La película es aquella donde aparece Julianne Moore en el papel de Clarice Starling, que es una porquería. Básicamente, o sea, es una película que no le hace nada de justicia. Pobre Anthony Hopkins, de haber tenido que tomar ese papel. Digo, pues cobró por ello, ¿verdad? Pero no es el mismo Hannibal, que interpretó unos cuantos años antes. El libro termina muy diferente, incluso de forma inesperada para hacer un libro de horror. Lo dejaré así, ¿vale? Otro libro, igual pues va a sonar un poco repetitivo, pero tampoco es como tampoco soy tan ávido del horror, voy con uno básico, voy con uno que me tocó mucho cuando estaba empezando en la literatura de este género, igual que serían Narraciones Extraordinarias. Destacaría sobre todo El cuento del gato negro. Sí, me gusta mucho el cuento del gato negro. El Cuervo, alguna vez intenté como aprendérmelo de memoria, no lo he logrado todavía. Cuando lo haga, se los recito aquí. Pero por lo pronto, El gato negro me parece una gran historia. Claro. Fíjate, una de las ilustraciones que a mí me gusta muchísimo, esto tiene que ver con Poe, pero me voy a ir un poquito como por la tangente. Hay un grabador, a lo mejor has visto algunas de sus obras, Gustave Doré, es el que hace esta... No lo ubico. Me imagino que lo has de haber visto en algún momento. Tienes uno de sus grabados más conocidos es de Lucifer cayendo hacia la tierra, así tal cual, con las alas extendidas, sí. Así en picada. Es de sus grabados más conocidos. Él ilustró una portada para El Cuervo de Edgar Allan Poe, sí. Y a mí me fascina mucho ese grabado en particular, porque es el busto de Palas tal cual, con alas de ángeles alrededor, con dos ángeles así como coronándola. Y el casco y las alas de los ángeles forman la silueta del cuervo, pero no hace una descripción tal cual del animal en todo el grabado. Me gusta muchísimo por eso, porque sí. es como una de las primeras leyes del diseño que te enseña, ¿no? Si tu libro se llama La Vaca, no le pongas de portada una vaca, ¿no? Claro. O sea, haz algo alusivo a eso, ni de título le pongas La Vaca. Pon el contexto, o pon otra cosa en referencia a... Y es exactamente esto, o sea, es el busto de Palas, son los ángeles, y solamente está la sombra del cuervo, muy ad hoc con la que también dice el poema, pero no hace una descripción del animal como tal. Eso se me hace, a mí me fascina mucho, es como de mis ilustraciones favoritas que han hecho. Es un grabado, es como de mis favoritos que jamás he visto yo. Wow. Tendré que verlo. Sí, realmente... aquí les voy a poner igual aquí la imagen y ahí yo lo veré, viéndonos a nosotros mismos. Y por último, yo creo que me iría con Drácula de Bram Stoker también. Sí, es muy bueno. Sí, Drácula creo que es un libro que sabe erizarme la piel sin que esté pasando nada en particular. O sea, simplemente cuando habla de la relación que tiene Drácula con la sucubus, sabiendo uno, fuera del libro, lo que representa una sucubu, estas vampiresas que están sedientas de sangre y de carne en el sentido más sexual de la palabra. En todo, Y cómo están completamente absortas a la orden del señor, del conde, de cómo va avanzando la relación entre Jonathan y Harker y Drácula. Ajá. Exacto. No sé, o sea, siento como que sientes y es que como, en el castillo. Como que retoma mucho este tipo de horror que como ya empezábamos en esta época donde se empezaba a apreciar y de hecho donde se concibe como tal el concepto de moderno, de lo moderno, de aquello que debe ser moderno, se tenía como que mucho miedo y mucho recelo hacia el viejo mundo, ¿no? Sí. Entonces siento que Drácula representa mucho eso, esta onda de decir, ¿sabes qué? La aristocracia como tal, que otrora representara riqueza y opulencia,
Aquí se recontextualiza en un... Sí, aquí literalmente muchas veces no se habla de él como Drácula, sino el conde. El conde. Y tiene que ver con eso, ¿no? Claro, como título nobiliario. Tiene que, bueno, yo siento que como que va por ahí, que de hecho, o sea, si hay un horror respecto a su condición de vampiro, pero el verdadero horror de Drácula es que es un extranjero con costumbres raras, ¿no? Lo cual no estamos abogando por la xenofobia, pero tiene su contexto. Pero tiene su contexto en ese sentido. No podemos olvidar que Drácula y Frankenstein pertenecen a la época del romanticismo literario. Y es una época bien rara porque abriga un montón de cosas que no se acercan para nada. Julio Verne está ahí y él no hacía horror. Entonces, no sé, es una época interesante. Es una época un día hay que hablar de eso, porque muchas cosas que estamos retomando ahorita, incluso que podrían parecer muy contestatarias ahorita, realmente surgieron desde mucho antes. Entonces, a mí me gustaría mucho hablar del romanticismo como respuesta a estas ideas de que únicamente había que pensar con la cabeza fría y en términos de progreso, ¿no? Sí, es correcto. Pero bueno. Yo pudiera hacerte un top, no 3, 10 de grandes momentos de especiales de horror. De los Simpsons, güey. Ah, claro. Puro Simpson. Claro. Y ahora, el del Cuervo. Sí, el del Cuervo es buenísimo también. Es una obra de arte, es una litografía animada, güey. ¿Sí? Es hermoso. Sí. Porque aparte puedes tomar el cuento e ir viendo qué es lo que va pasando con Homero, con Bart, con Lisa. No mames, es que va al mismo ritmo. O sea, es la misma historia, prácticamente íntegra. Claro. Casi te la están leyendo. Sí. Entonces, aún así, bueno, para darle variedad, yo no voy a mencionar puro Simpson. Mencionar algunos de los Simpson, pero habrá más variedad. Top 3 especiales de horror. Especiales de horror en animación. ¿Va? Perfecto. Pues, ¿qué uno y uno? Ándale, está bien la dinámica. Vas tú primero. Yo empezaría por... Híjole, los de Hey Arnold, eran buenísimos. Sí, yo tenía pensado uno de Arnold en mente. ¿Cuál? Mi particular favorito, ¿cuál sería? Híjole, yo creo el del fantasma que está en el sótano de la casa de huéspedes. Este se me hace buenísimo, güey. Me gusta y me gusta porque no se aleja de la narrativa de que lo que a veces no me gusta es cuando te meten como una especie de proselitismo de decir lo paranormal no necesariamente es verdad. Ajá. Y no porque yo crea en lo paranormal, sino porque yo como niño, yo como público digo, yo no estoy tonto como para creerme todo lo que ustedes me pongan. Y no digo que creer en lo paranormal sea tonto. Pero no, a mí no me gusta que me estén vendiendo la narrativa de que no... Igual creo que es importante tener respeto a las creencias de la gente, ¿sabes? Yo estoy completamente de acuerdo. O sea, va a sonar un poco blasfemo, no es la intención, discúlpeme usted. Pero hay muchas similitudes entre creer en fantasmas y creer en santos. Sí. ¿Por qué le vas a quitar? Porque ninguna existe. No es cierto. No se crean. Broma. ¿Por qué le vas a quitar a la gente su experiencia, su forma de vivirlo, su forma de entenderlo? Desde cierto punto de vista, ¿no? Claro. Pero bueno, ¿y por qué te gusta ese capítulo? Principalmente por eso. No te creas, me gusta más ya me acordé, el del tren fantasma. Sí me daba a mí. Yo quería mencionar no, está bien, entonces... No, hay más. Okay, vete con ese. Ese por lo mismo, porque al final te venden la idea de que, todo era un cotorreo del abuelo, pero al final no se alejan de verdad venderte la experiencia del horror. Claro. O sea, el hecho de que al final aparezca el fantasma con el acordeón y cantando, y no es una imagen bonita, o sea, no es como, es que al final era el fantasma, pero era bueno. No, o sea, siguen esa narrativa de que es algo escabroso, ¿no? Y eso a mí es lo que me gusta mucho de ese en particular. Sí. Arnold tiene una capacidad buenísima de combinar muchos géneros de entretenimiento, y creo que maneja con mayor maestría es el horror. Sí, bastante. Fuimos una generación educada con el horror. Sí. Ahí tengo otra frase para el Instagram. Ahí está. Yo voy a empezar mi lista. Creo que está más que un top así forzado de este primero, después. Es más una lista, no hay orden en particular. De estos tres me gustan un buen. Tú creciste con Coraje el perro cobarde, creo que tanto como muchos de nuestra audiencia.
Y yo solamente diré 3 palabras. ¡Devuelvan la tablilla! Con eso me quedo, o sea... Gran Don Corleone. Fue el gran momento. Creo que es el primer capítulo en el cual utilizan animación 3D dentro de Coraje. No fue la única vez. No fue la única vez. Creo que fue el primero. Fíjate, la verdad no sé. A la fecha yo me meo escuchando esas palabras. Sí, o sea, era bastante bueno. Están súper bien hecho. Y no porque fuera una trama muy compleja, no porque... No era realmente, la trama como tal no era compleja, pero este específico momento en el cual esa momia se le aparece a Coraje y a Justo exigiendo ¡su tablilla! Y con eso te me hace el miedo. Sí, no, y yo creo que, por ejemplo, lo que rescato mucho de Coraje es que... Muriel! Claro, pero, por ejemplo, lo que me gusta es que nunca... Pero, por ejemplo, es eso, que nunca estribaba hacia una narrativa de un logro. O sea, no todo tenía que ver con cumplir una misión. Y siempre reivindicó mucho la imperfección que a veces hay en la narrativa de todos. Y sí, o sea obvio, el ejemplo más obvio... dejan la imperfección de Coraje? Obviamente el ejemplo más... Obviamente... Eres hermoso. Es que te lo juro por Dieguito Maradona. No me acuerdo del texto así exacto, pero sí, te lo juro por Dieguito Maradona. Pero por ejemplo es eso, o sea, nunca te trataba de dar una moraleja de que... Sí. El logro y el progreso son las únicas caminos viables, sino que también el error se reivindica, ¿no? A mí es lo que siempre me gustó de Coraje. Y a mí, el único episodio que me llegó a dar miedo fue, de hecho, el piloto, donde sale el puto pollo espacial. Es el único que me dio miedo. Saben plantearlo de una manera que sí... Da miedo. Sí te cuidas. Y ese fue el único que yo recuerdo que de verdad como me diera miedo. Y también lo vi muy chavito, ya cuando... O sea, yo creo que la segunda vez que lo vi ya no me dio miedo. Sí. Pero así que me diera así como ese sentimiento de... Oye, ¿qué tal el del primo de Muriel? ¿Por qué era primo o sobrino de Muriel? Sobrino, ¿no? Que se sentía... travieso. Checa cómo Cartoon Network te estuvo vendiendo. Ahí Cartoon Network le ganó, pero de calle la pelea a Nickelodeon. Sí. En cómo educaron hacia una generación, porque las chicas superpoderosas te supereducaron en el feminismo y ni te diste cuenta. Exactamente. Y muy bien. Claro. Incluso hasta te advirtieron de los riesgos de la radicalización. Con el episodio de la que tiene literalmente el signo de lo femenino. Ey. Sí, claro. Oye, sí es cierto, sí. Bastante bien. O sea, Coraje acá, las chicas acá. Creo que Dexter también por ahí un poco. Acuérdate del capítulo donde Johnny Bravo se convierte en mujer. Y se le aplica la experiencia. No, sí es cierto. Fíjate, nunca lo... Estuvo muy acá. Tartakovsky andaba acá, güey. Sí, la neta, sí. Muy... con esas cosas. Sí, era un humor muy pendejón, güey. Muy pendejón, muy asquerosote, sí, ¿no? Sí. Yo admiro mucho a Stephen Hillenburg. ¿Cómo se llama este güey que hizo a Dodge Harman? Los Padrinos Mágicos. Hicieron un gran trabajo, güey. Pero yo sí le voy a poner su estrellita ya. Fíjate, nunca lo había visto de ese lado. Yo creo que sí merece mayor reivindicación. Sí. Claro. Sí, a mí como fan de Nintendo, dime, ¿qué prefieres? ¿Que la película de... ¿Quién quieres? De Zelda. ¿Te la haga Tartakovsky? ¿Que te supo hacer Samurai Jack? Sí. ¿O que te la haga Butch Harmon? No. Fíjate, no sé, a lo mejor tú estás más enterado al respecto, pero el estudio de animación que creo que se encargó de la de Clone Wars, de Star Wars, hizo un teaser de una versión de Zelda. Júramelo. Te lo juro. No lo sabía. Te lo juro. Nada más que no sé si lo hicieron como... Nintendo todavía no ha aflojado los derechos. No. Lo hará. Espero que pronto. Seguro que lo hará. Nada más deja que vean lo que van a recaudar con Detective Pikachu y en año y medio con Mario. Claro. Y van a aflojar. Y Teo, no sé si fue solamente un teaser como de broma, un tributo, no sé qué fue, no sé si fue un piloto incluso. Sabe. A lo mejor pero fueron a vender a Nintendo. A lo mejor sí, a lo mejor fue un pitch. Así rápido, juegos de horror. No sé si tú lo consideres horror, pero mi juego favorito de toda la vida es Majora's Mask. ¿Tú cómo calificarías esta? Horror, ¿No?
Bueno, de horror. Porque fíjate, que tengo entendido... No, terror, horror, tal vez sí, tal vez. No, porque tengo entendido que incluso el desarrollador principal del juego, ignoro quién es, ignoro Eiji Aonuma. ¿Cómo, verdad? Eiji Aonuma, es el que desarrolló Breath of the Wild. Ah, ok. Bueno, el director, pues. El director, ok. Él, tengo entendido que en una entrevista confirmó que se inspiró mucho en no sé si conozcas esta serie de David Lynch, Twin Peaks. Me suena, pero no lo he visto. Es de mis series favoritas. Uh-huh. Pero tengo entendido que él confirmó que la experiencia de ver Twin Peaks, de que son como estos personajes que van a un pueblo y que conocen un montón de gente rarísima, con un chorro de quirks y este tipo de cosas, inspira un poco la narrativa de Majora's Mask, porque precisamente es eso, o sea, tú vas como tal a este pueblo que no conoces, uh-huh, y vas conociendo poquito a poquito a gente que también está bien tocadiscos de, uh-huh, la cabeza, ¿no? Sí. Pero pues bueno, está bien. Historias ahí de amor y de desamor ahí como rotas y lutos. Y que no necesariamente se resuelven. Ajá. No, eso, muchos se resuelven. Exactamente. Pues como en paz, pero no de la manera romántica bonita, ¿no? Sí, o sea, no, o sea, paz es como lo que yo nunca me esperé que sucediera y muertos. Exacto, sí. Y a mí por ejemplo, lo que me sorprendió muchísimo fue precisamente esta narrativa de que todos tienen, a lo mejor, bueno, no todos, pero muchos de los personajes tienen un cierre respecto a afrontar su mortalidad, pero por ejemplo el mayordomo y su hijo, el Deku, nunca se resuelve. No lo encuentra. No lo encuentra. Entonces, vuelve a aparecer en los créditos. Claro. Pero es eso, o sea... Me imagino que topas la teoría que indica por ahí que es el propio duelo de Navi el que se está tratando durante... Uh-huh. Sí, lo has escuchado. Sí. Fíjate que yo no creo que sea como tal cierto a nivel trama. O sea, no creo que esa sea como la narrativa de la diégesis. No lo creo. Pero sí siento que tiene que ver toda la narrativa con que tiene que ver con duelo. Que se resuelve o no. Como en la vida real. Sí, ¿se resuelven o no? Definitivamente. O se resuelven, pero no de la manera que quisiéramos, que es que no ocurriera. Sí. Pero bueno. Sí, es correcto. Sí. Perdón si estribamos como que algo medio melancólico y triste, pero pues usted también puede venir a llorar y tomar su cafecito con nosotros. Es correcto. Se trate de preferencia pues, de que las lágrimas no caigan al café, porque si no, pues ya no vas a ver rico, ¿no? Como pues vamos a... Yo creo que podríamos dedicarles una canción así como medio melancólica, que tengan chance para afrontar los demonios que no hayan tenido chance de afrontar. ¿Qué monstruos son? ¿Qué monstruos son? ¿Qué monstruos son? Ok, mencionamos a Arnold, mencionamos los Simpson, Coraje, el perro de los cobarde. Simpson todavía no hemos puesto un ejemplo, pero ahí están. Ahorita vamos. Mira, yo ni siquiera lo voy a mencionar, yo me quedo con el del cuervo. Yo ahorita voy con uno. Yo con el del cuervo. Ok. Ya mencionamos a Coraje y a Arnold. Uh-huh. ¿Tú tienes otro? Episodios de terror, híjole, es que más bien tendría que prepararme un poquito más el volver a recordar mis favoritos o los que yo vi. Pero a mí me gustaba mucho Arnold porque vuelve lo mismo, no era condescendiente contigo. Uh-huh. O sea, te daba la oportunidad que en algunos episodios tú dijeras, todo fue una metáfora para otra cosa. Sí. Y otros que de verdad no dudaba de la existencia tal cual de lo paranormal en ese particular claro. caso, ¿no? Sí, te lo dejaba a la interpretación tirándolo así existe. Uh-huh. Así. Claro. Pero vuelve lo mismo, en la misma medida que te permite que Coraje sea un perro morado, en la misma medida que Arnold te la permiten que tenga cabeza de balón, claro, o sea, claro. Que no insultaba tal cual a tu inteligencia como espectador, ¿no? Como tú has mencionado, es lo diegético de la obra, uh-huh. Es parte del universo en el que estás ahí. Uh-huh. Que yo ahí tendré que preguntarme qué es diegético. No te creas. Aquello que te hace hacer pipí. Eso es diurético. Sí. Qué baboso. Sí, ya se está. Bien, creo que este es un episodio de parodia horror, más que otra cosa, es de humor. Yo me acuerdo mucho de aquel de Bob Esponja de el picador criminal mutilador. Buenísimo. Es que ese no me lo puedes dejar fuera porque al final Nosferatu con la luz. Ahí es donde yo utilizo mi expresión de, oye, ¿cómo que Nosferatu prendiendo las luces? Claro. Pero es que era buenísima, porque lo que me gusta mucho de Bob Esponja
Es que, podrá parecer mucha mamada, no sé, pero es que es un humor absurdo, absurdista tal cual, pero no ridículo. O sea... Las primeras temporadas. Sí, sí. O sea, el Bob Esponja clásico tiene una naturaleza muy absurda, pero que es un absurdo que se construye sobre la misma experiencia de que es una caricatura y que te lo permite, ¿no? Entonces, el hecho de que incluso cambie, precisamente, o sea, es ridículo pensar que Nosferatu está bajo el mar con ellos, pero todo el entorno y toda la preparación que hacen para soltarte ese chiste, a diferencia de yo y mi Coca-Cola y la María, a mí se me hace maravilloso. O sea, simplemente es un trabajo es un ejercicio de montaje. No me acuerdo si es temporada 2 o 3, pero... sí, yo nunca llevé las cuentas. En este momento en el que Stephen Hillenburg estaba completamente metido en esta serie legendaria, es una serie legendaria. Sí. ¿Te gusta o no te gusta? O sea, no, pero mucha gente que no le gustó Bob Esponja, está bien. Pero es un parteaguas, y yo creo que... Y yo siento, ya hemos hablado mucho en términos de que a veces el arte más que un ejercicio de dar voz a alguien, es un ejercicio de representación de tu identidad, ¿no? Muchas veces así es. Y para muchos que disfrutábamos de un humor absurdista, pero que no teníamos en particular una manera con qué volcar eso, o de dónde reírnos de eso, con Bob Esponja fue un parteaguas. Creo que todavía Bob Esponja es anterior a Invasor Sim, ¿no? Según yo es anterior, sí. Pero Invasor Sim... Por ahí tienes otro ejemplo, ¿no? Más crudo. Más crudo, pero... De hecho van a sacar una nueva película de Invasor Sim. ¿Neta? Animada. Animada y trabajando precisamente John M. Vázquez, del cual yo soy súper fanático. Me identifico porque hace dibujos macabros, hacía cómics, le gustaba la ciencia ficción guarrete como de Cronenberg, tipo de cosas. Un buen Frankenstein. Y además le gustaba y además tenía ascendencia latina y era un flaco todo pálido como yo. Entonces, por eso me identifico con él. Mis taquitos de payaso sin cabeza. Ándale. Pero es eso. También tenía un gran especial de Halloween, Invasor Sim. ¿No lo recuerdas? Sí, es cuando... Híjole, a ver, déjame acuerdo rápido de cuál era. Porque me acuerdo que había uno donde Sim precisamente confunde el Día de Brujas como de verdad que todos adoptan la identidad de sus disfraces. Pero no me acuerdo qué más ocurría. Pero bueno, también gran especial de Halloween donde los haya. Habría que recordarlo bien. ¿Qué otra se te ocurre? A ver, llega con los Simpsons. Voy a ir a los Simpsons, sí, creo que ya tocaría. A ver, me cuesta mucho trabajo decantarme por una sección en particular. Si vamos a hablar del capítulo completo, yo tengo perfectamente claro que el de la temporada 6 es el mejor. Es en el que se representa el resplandor, es en el que se representa esta escena en la que... Bueno, de entrada la parte del resplandor es perfecta, porque es un homenaje grandísimo a Kubrick. Claro. Del cual ni siquiera hace falta que hable más. No. Luego, no me acuerdo exactamente cuál era la del medio. ¿Cuál era el segundo segmento? El centro, ajá. Recuerdo el tercer segmento, que es donde de repente el director Skinner se da cuenta de que los niños son comestibles. Y empiezan a aventarlos, o sea, empiezan a castigar y les avientan al ablandador. Esa es una referencia. Esa es una referencia a una película que se llamaba Soylent Green. ¿Nunca la viste? Sí, buenísima. Sí. Y el Soylent Verde vuelve a ser referenciado temporadas más adelante en otro episodio de horror. Claro. Pero sí lo ubico. Soylent Green está hecho de gente. Sí, lo ubico. Gran final. Completamente. No recuerdo, pero ¿cuál era el de en medio? Solo recuerdo que Willy el Escocés es asesinado en cada segmento. En el primero lo asesina Homero, porque representa al negro que va a salvar a Halloran, Dick Halloran. A Dick Halloran. En el último, o sea, de repente llega y quiere salvar a Bart y a Lisa, que son los únicos que faltan por ser comidos, y lo mata Skinner. Y en el de en medio... creo que es el del viaje en el tiempo, porque es Maggie asesina a señor Burns. Willy. O sea, Willy. O sea, es Maggie la que le suelta el hachazo en la espalda a Willy, porque siempre lo mata con un hachazo en la espalda. Ok. Creo que es el del viaje en el tiempo, el que está tratando de reparar la tostadora y que no le sale y que va apareciendo en diferentes realidades. Y que incluso pues de ahí sale un meme que está empezando a ponerse de moda, que es el de voy a pisar todos los que yo quiera.
Creo que es ese sector, si no estoy en lo correcto. Nos corrigen, pero lo pondremos en la fe de ratas. En la fe de ratas, con Fede, la rata. Con Fede la rata. No saben de qué estoy hablando, pero es una nueva sección. Pero es que el chiste de la fe de ratas, pues ya está muy quemado. Sí. Mejor ocupamos otra Federico cosa. La rata. Federico la rata. Fe de rata. Entonces, yo, si fuera el capítulo completo, me iría con eso. Si fuera por un segmento en particular de la casita del horror que me haya gustado mucho Los Simpson, tengo dos opciones. Una es la de no vean a los monstruos, donde los anuncios cobran vida. Sí. Y los tienen que derrotar dejando de verlos. Me parece como el final brillante. Claro. ¿No? O sea, a mí me gusta mucho el que hacen parodia de Soy Leyenda. Recuerda cuál es. Lo que pasa, ¿no? No. Lo que pasa es que Soy Leyenda, obviamente era primero un libro de Richard Matheson. Claro. Pero se ha adaptado por lo menos 3 veces, que son las que conozco, y otras un poquito más apócrifas. Pero la primera es con Vincent Price, y luego hay una que hace la Hammer Films por ahí en el 70 y tantos, que es como la versión más conocida, aparte de la de Will Smith. Pero es la más reconocida porque es también la más estrafalaria, ¿no? Los mutantes están de colores y cosas por el estilo. Y es cuando hay un apocalipsis en Springfield y todos hacen mutantes menos Homero. Que es cuando dicen, claro. Creo que sí es cuando dicen, mataste al mutante Flanders. ¿Era un mutante? No es el mismo. ¿No es ese? El que estás pensando es un capítulo un poquito más viejo, que temporada 3 o 4, uh-huh. Que Bart hace un hechizo teniendo el disco de Thriller en la cabeza. Y los hace zombies. Y los sí, es cierto. No, bueno, pero zombies, levanta a los zombies. Ey. Y entonces aparece el de George Washington, uh-huh. El de Einstein. Entonces ¿a quién mata? No era pero el que tú estás diciendo sí es por una catástrofe nuclear que acaba por Homero. Exactamente, y se queda solo. Son mutantes. Son mutantes. Se queda solo. Hasta que descubre que Marsh, Bart, Lisa también son mutantes. No, ellos sí están vivos porque se quedaron en la casa y la casa está cubierta de plomo, entonces aguantó la mutación. Ok. Sí, pero está divertido. Está bueno, pero me gusta por el acervo que tiene que baila desnudo en la iglesia. Sí. Pero ese me gustó mucho precisamente porque creo que captura incluso mejor el espíritu de lo que es Soy Leyenda. Que la de Will Smith. Sí. Que lo hace muy bien hasta el final. O sea, toda la película va bien hasta el final. Sí, hasta el final. Porque precisamente el punto es que él se convierte en lo que él siempre temió y cazó. Ajá. ¿No? En vez de, es que llevamos la cura a Alaska. Ajá, sí. Pero bueno, X. Esa necesidad del cine de los principios de los 2000, finales de los 90. De querer plantear una... bien bonito. Y de querer plantear... Bueno, esto siempre ha existido, pero pues, el querer plantear una secuela innecesaria. Uh-huh. ¿No? Ahorita el síntoma es que queremos plantear un universo compartido. Sí. Que no todo lo necesita, no todo lo requiere. Todo tiene que ser saga y todo tiene que ser multiversable. No. Ya, por favor. Pero bueno. Yo solo no quiero irme sin mencionar brevemente un especial de Noche de Brujas, que es como que bien particular. Enteramente es una película, que es el Club de los Villanos de Mickey. De Mickey, sí, muy bueno. Literalmente es una especialidad. Es Mickey disfrazado de Drácula, de Halloween. Momia. Sí, de Halloween. ¿Qué dijiste Navidad? No dije de Noche de Brujas. Bueno, okay. Dijiste Navidad la segunda vez así. De acuerdo. Pero no importa. El especial de Navidad de Drácula. A huevo. Sí, recuerdo. O sea, me gusta mucho, sobre todo porque plantea esta unión, de los universos de la existencia de Disney. Juega mucho con Jafar, eso. Con Úrsula, con Maléfica, uniéndose en un mismo plan, ¿no? Sin tomárselo en serio como muchos pretenden y que les sale mal. Más Kingdom Hearts-esco, ¿no? Exactamente, sí, o sea, que no necesita tanto cual una explicación lógica más que el puro disfrute de verlos todos convivir. Completamente. Estoy de acuerdo. Es puro fanservice. Y es fanservice muy sabroso. Sí, tal cual. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Pero bueno, esperamos que lo hayan disfrutado. Nos vemos. Buenos días.
Buenas tardes. Buenas noches. O lo que sea. Comenzamos. ¡La verga! Mira, es todo para las after credits, güey. Sí, no, es como...